Amigas y amigos de todas las semanas, les decía en el segmento anterior que la Constitución de 1999, que fue propuesta como un mecanismo político, como una ruptura para poder profundizar la democracia y hacerla participativa y protagónica, sin embargo, a lo largo de estos años ha demostrado ser una Constitución que fortaleció el modo político latinoamericano del presidencialismo, una manifestación más del personalismo político. Ese personalismo político que a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX se expresó en caudillos militares, que luego eso tuvo un bajón, eso fue disminuido sensiblemente cuando surgen las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, cuando la política se expresa de manera gregaria y no de manera individual en los 40 años de gobiernos civiles, lo que algunos han llamado, creo que apropiadamente, la democracia de partidos. Pero esa democracia de partidos no puede verse fuera de contexto. Esa democracia de partidos, si se le analiza aisladamente, pudiera uno creer, bueno, es una oligarquía de grupos políticos. No, democracia de partidos en tanto en cuanto era distinto de aquellos regímenes caudillescos, militares, de autócratas, de dictadores, de personalismo puro. Ahora era un sistema político integrado, horizontal, colectivo, gregario, institucional, en el que los partidos políticos, no los caudillos, sino los grupos políticos con dirigentes de diferentes orígenes, educadores, profesionales, campesinos, estudiantes, parlamentarios, intelectuales, luchadores comunales, pues tenían protagonismo. Bueno, esa democracia que venía funcionando se nos ofreció que sería aún más participativa con la Constitución del 99, y yo he explicado en el segmento anterior cómo esa Constitución devino en una bombona de oxígeno del presidencialismo. En vez de 5 años el periodo, 6 años. En vez de prohibición de la reelección inmediata, aprobación de la reelección inmediata, y después, en una reforma muy buscada por Chávez y por el chavismo, aprobación de la reelección indefinida. El presidente con posibilidades de disolver la Asamblea Nacional, que es algo ciertamente inédito en la historia constitucional de Venezuela, y ese presidente de Venezuela, además, en una situación de verdadera preeminencia por encima de todas las instituciones, porque puede hasta legislar, al ser habilitado, sobre materias comunes, sobre materias rutinarias. No cabe duda que esa es una constitución presidencialista, pero además es una constitución centralista, porque la Constitución de 1999 ni siquiera le confiere a los municipios y a los estados su autonomía como una garantía constitucional, sino que remite a las leyes. Cuando usted estudia la Constitución, se encuentra que la autonomía municipal está referida a la ley respectiva, no es ni siquiera una garantía municipal. Ustedes saben, como sabemos todos, pero quiero recordarlo, que en 1989 ocurrió algo realmente extraordinario, revolucionario desde el punto de vista histórico en las instituciones políticas de Venezuela. Los presidentes de Estado, que así se llamaron por más de un siglo, que luego serían gobernadores de Estado, eran designados por el presidente de Venezuela. Eran representantes del presidente en los estados. Pero a raíz de un decreto del presidente Carlos Andrés Pérez en 1989, los gobernadores de estado, en vez de ser representantes del presidente en cada estado, serían electos por los votantes, por los residentes de cada estado. Es decir, cambiaba la relación, ya no eran representantes del presidente en el estado, sino que eran representantes de los ciudadanos del estado para dirigir su propia región. Esa fue la explosión aquella extraordinaria del proceso de descentralización. Elección directa de gobernadores, creación de la figura del alcalde, que no existía el gerente municipal en Venezuela, elección directa de los alcaldes. Eso además a eso le siguió las leyes de transferencia de funciones, las leyes de transferencia de recursos, el proceso de centralización riquísimo en esa década. Pero ¿qué hace esta Constitución? Esta Constitución, que debía haber aprobado, como la planteamos algunos constituyentistas, recursos propios, atribuciones de los estados para tener recursos propios, para tener autonomía financiera,
Nosotros planteamos, en mi caso, recuerdo que postulamos que todos los negocios, las transacciones que se hicieran en las regiones, adquirir un bien cualquiera, que los impuestos, por ejemplo el impuesto al valor agregado, tenía que quedarse todo en el estado donde se generara el producto, se vendiera el producto y se consumiera el producto. Esa era una operación económica local, producida con dinero local y consumida con ingresos locales, con esfuerzos locales. ¿Por qué entonces el IVA tiene que ir al Tesoro Nacional, al Fisco Nacional, para que después, en una discusión de presupuesto, los parlamentarios le regresen una pizca, una ñinguita o una menudencia al estado donde se generó el impuesto? Entonces, esa búsqueda de la autonomía financiera de los estados, que eso sí es más democracia participativa, para que cada estado tenga fortaleza financiera para llevar adelante sus proyectos, no se dio. La Constitución de 1999 mantiene el atrasado concepto de la unidad del Tesoro. Es decir, que todos los impuestos donde se cobren, donde se generen, van a la Caja Nacional, al Tesoro Nacional, y entonces una vez al año los parlamentarios discuten el presupuesto y dicen tanto dinero para Apure, tanto dinero para Guayana, tanto dinero para Falcón, tanto para educación, tanto para alumbrado público. Es decir, el viejo estilo que fue roto, que fue comenzado a cambiar por la elección directa de gobernadores, por la elección directa de alcaldes, por las leyes de transferencias de funciones, por las leyes de transferencias de recursos, por la creación y adscripción de funciones concretas a las juntas parroquiales. Venía un proceso de cambio en la década de los 90 y lo que esperábamos nosotros es que en esa nueva constitución hubiese entonces atribuciones financieras directas para los estados, pues no las hubo. Por lo contrario, la Constitución de 1961, cuando habla del situado constitucional, es decir, el monto de dinero que le corresponde a cada estado y a cada municipio de acuerdo a su población, la vieja Constitución de 1961 hablaba de un mínimo, fíjense bien, obligaba a que el Ejecutivo transfiriera un mínimo de tanto porcentaje a los estados y municipios. En cambio, la Constitución de 1999, tristemente, habla de un tope. En vez de ponerle un mínimo, le pone un tope a las transferencias de recursos a los estados y municipios. Y eso es democracia participativa y protagónica. Y luego, para concluir este comentario sobre el centralismo, porque esta es una constitución centralista, eliminaron el Senado con el argumento, claro, es una bomba cazabobos, es un argumento hecho para manipular a la gente desinformada, con el argumento de que sería más barato un parlamento de una sola cámara y no un parlamento de dos cámaras, diputado y senado. Con esa falacia lograron quizás convencer a algunos, pero hoy no tenemos Senado. ¿Y por qué era importante el Senado? Porque en el Senado cada estado de la República tenía 2 senadores. Es decir, Caracas, el Distrito Federal, en aquel entonces, en aquella época anterior, el Distrito Federal tenía 2 senadores. Y el territorio federal del Tamacuro, con una población tan pequeña, tenía también 2 senadores. Y Apure tenía 2 senadores y el Zulia 2 senadores. Es decir, cada estado de la República estaba en condiciones de equidad, de igualdad en el Senado. Y allí entonces se podía dar la relación de la federación, todos unidos. Entonces si el estado Apure o el estado Trujillo eran tan importantes en el Senado como Zulia y Miranda, por mucha población que tengan, quiere decir que cada región era tomada en cuenta con equidad. Por eso es que en ese esquema sí se defiende la descentralización, ahí sí se le da entidad a cada estado, pero con una sola cámara. Entonces los estados más poblados, una votación donde estén de acuerdo Zulia, Miranda, Lara, bueno, acaba con las aspiraciones de los pequeños estados. Claro, no ha sido así en estos años, porque en estos años más bien ha sido por una razón de un partido único, ¿no?, que prevalece. Pero lo que es el Parlamento unicameral, haber acabado con el Senado, lo que ha sido ponerle un tope, en vez de un mínimo, a las asignaciones presupuestarias de situado a los estados y municipios, no haberse atrevido, no haber tenido la iniciativa de darle autonomía financiera a los estados, que los convierte en limosneros. Ustedes no se dan cuenta que todos los funcionarios regionales viven yendo a Caracas a ver qué consiguen. Entonces eso no es una democracia participativa y protagónica, y esta situación terrible de que la autonomía municipal y de los estados en la Constitución del 99 no es una garantía.
sino que está referida simplemente a la ley. Así que tenemos una constitución centralista y tenemos una constitución presidencialista. Seguimos en el próximo segmento.